Hola amiga, hola amigo, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo desde aquí hasta donde tú te encuentres, esperando que te encuentres lleno de paz, amor y buena salud. Concluimos el libro de Hechos, capítulo 26. Luego Agripa dijo a Pablo: «¿Se te permite hablar por ti mismo?» Entonces Pablo extendió la mano y comenzó su defensa. «Me tengo por dichoso que haya de exponer hoy mi defensa delante de ti, oh rey Agripa, acerca de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos, mayormente por ser tú conocedor de todas las costumbres y cuestiones de los judíos. Por lo tanto, te ruego que me escuches con paciencia. Mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ellos me conocen desde antes. Si quisieran testificarlo, que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente día y noche. Por la misma esperanza soy acusado por los judíos, oh Rey. ¿Por qué se juzga increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Pues yo, a la verdad, había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto hice en Jerusalén. Habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando les mataba, yo di mi voto contra ellos. Muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar, y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. En esto estaba ocupado cuando iba a Damasco, con autorización y comisión de los principales sacerdotes. En el camino a mediodía, oh Rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Entonces yo dije: «¿Quién eres, Señor?». Y él dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que apareceré a ti. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora yo te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Por lo cual, oh Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, más bien, primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. A causa de esto, los judíos me prendieron en el templo e intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas de Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos, había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles». Mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo le dijo a gran voz: «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco». Pero Pablo dijo: «No estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey, delante de quien también hablo confiadamente, entiende de estas cosas, porque estoy convencido de que nada de esto le es oculto,
pues esto no ha ocurrido en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me escuchan fueseis hechos como yo, salvo estas cadenas. Entonces se levantaron el rey, el procurador, Berenice y los que se habían sentado con ellos, y después de retirarse aparte, hablaban los unos con los otros diciendo: este hombre no hace ninguna cosa digna de muerte ni de prisión. Y Agripa dijo a Festo: este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Hechos capítulo 27. Cuando se determinó que habíamos de navegar a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros pesos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Así que nos embarcamos en una nave adramiteña que salía para los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al otro día atracamos en Sidón, y Julio, tratando a Pablo con amabilidad, le permitió ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Y habiendo zarpado de allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de cruzar por alta mar, frente a Cilicia y Pánfila, arribamos a Mira, ciudad de Licia. El centurión encontró allí una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y habiendo llegado a duras penas frente a Gnido, porque el viento nos impedía, llegamos a Sotavento de Cetra frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Puesto que había transcurrido mucho tiempo y se hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, Pablo les amonestaba, diciendo: hombres, que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión fue persuadido más por el piloto y el capitán del barco, y no por lo que Pablo decía. Ya que el puerto era incómodo para pasar el invierno, la mayoría acordó zarpar de allí, por si de alguna manera pudiesen arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste, para invernar allí. Como sopló una brisa del sur y les pareció que ya habían logrado lo que deseaban, izaron velas e iban costeando a Creta muy de cerca. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llama Oraquilón. Como la nave era arrebatada y no podía poner proa al viento, nos abandonamos a él y éramos llevados a la deriva. Navegamos a Sotavento, de una pequeña isla que se llama Cauda, y apenas pudimos retener el esquife, y después de subirla a bordo, se valían de refuerzos para ceñir la nave, pero temiendo encallar en la Sirte, bajaron velas y se dejaban llevar así. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos por una furiosa tempestad, comenzaron a aligerar la carga. Y al tercer día con sus propias manos arrojaron los aparejos del barco. Como no aparecían ni el sol ni las estrellas por muchos días, y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Entonces, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: «Oh hombres, debíais haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdida. Pero ahora os insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche estuvo conmigo un ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me dijo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh hombres, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Pero es necesario que demos en alguna isla,
Cuando llegó la 14ª noche, y siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que se acercaban a alguna tierra. Echaron la sonda y hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron las 4 anclas de la popa y ansiaban el amanecer. Como los marineros procuraban huir de la nave y echaron el esquife al mar simulando que iban a largar las anclas de la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: «Si éstos no quedan en la nave, vosotros no podréis salvarnos». Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo, diciendo: «Este es el 14º día que veláis y seguéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis algo, pues esto es para vuestra salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros». Habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y cuando todos recobraron mejor ánimo, comieron ellos también. Éramos en total 276 personas en la nave. Luego, satisfechos de la comida, aligeraban la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero distinguían una bahía que tenía playa en la cual, de ser posible, se proponían varar la nave. Cortaron las anclas y las dejaron en el mar. A la vez, soltaron las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa e iban rumbo a la playa. Pero al dar en un barco de arena entre 2 corrientes, hicieron encallar la nave. Al enclavarse la proa, quedó inmóvil, mientras la popa se abría por la violencia de las olas. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se escapara nadando. Pero el centurión, queriendo librar a Pablo, frustró su intento. Mandó a los que podían nadar que fueran los primeros en echarse para salir a tierra, y a los demás, unos en tablas y otros en objetos de la nave. Así sucedió que todos llegaron salvos a la tierra. Hechos capítulo 28. Una vez a salvo, supimos luego que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con no poca amabilidad, pues nos recibieron a todos y encendieron un fuego a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, al recoger Pablo una cantidad de ramas secas y echarlas al fuego, se le prendió en la mano una víbora que huía del calor. Cuando los nativos vieron la serpiente colgada de su mano, se decían unos a otros: «Seguramente este hombre es homicida, a quien, aunque se haya salvado del mar, la justicia no le deja vivir». Entonces él sacudió la serpiente en el fuego, pero no padeció ningún mal. Mientras tanto, ellos esperaban que comenzara a hincharse o que cayera muerto de repente. Pero al pasar mucho tiempo, esperando y al ver que no le pasaba nada malo, cambiaron de parecer y decían que era un dios. En aquellos lugares estaban las propiedades del hombre principal de la isla, que se llamaba Publio. Este nos recibió y nos hospedó de manera amistosa por 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo entró a donde él estaba y después de orar le impuso las manos y le sanó. Después que sucedió esto, los demás de la isla que tenían enfermedades también venían a él y eran sanados. También ellos nos honraron con muchos obsequios, y antes que zarpáramos, nos abastecieron de las cosas necesarias. Así que, después de 3 meses, zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a Cástor y Pólux. Habiendo arribado a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, fuimos a Regio, y un día después se levantó el viento del sur, y llegamos al segundo día a Puteoli.
Allí hallábamos hermanos y fuimos invitados a quedarnos con ellos 7 días, y de esta manera llegamos a Roma. Al oír de nosotros, los hermanos vinieron hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas para recibirnos. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte, con un soldado que le custodiaba. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los que eran los principales de los judíos y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin que yo haya hecho ninguna cosa contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, desde Jerusalén he sido entregado preso en manos de los romanos. Habiéndome examinado, ellos me querían soltar, porque no había en mí ninguna causa digna de muerte. Pero como los judíos se oponían, yo me vi forzado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy ceñido con esta cadena. Entonces ellos dijeron: Nosotros no hemos recibido cartas de Judea tocante a ti, y ninguno de los hermanos que ha venido ha denunciado o hablado algún mal acerca de ti. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque nos es conocido acerca de esta secta, que en todas partes se habla en contra de ella. Habiéndole fijado un día, en gran número vinieron a él, a donde se alojaba. Desde la mañana hasta el atardecer les exponía y les daba testimonio del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Algunos quedaban convencidos por lo que decía, pero otros no creían. Como ellos no estaban de acuerdo entre sí, se iban cuando Pablo les dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y jamás entenderéis, y viendo veréis y nunca percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos oyeron torpemente, han cerrado sus ojos de manera que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Sabed pues que a los gentiles es anunciada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando él dijo estas cosas, los judíos se fueron, porque tenían una fuerte discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda libertad y sin